Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Felipe Cortés Duarte y hoy les voy a exponer sobre la historia política de Namibia. Como agenda de esta presentación tenemos un pequeño índice para ilustrarnos. Entonces, primero veremos una información general de Namibia, segundo veremos la historia de esta nación, luego pasaremos a los momentos de democracia que ha tenido el país, consecuentemente también miraremos qué momentos de crisis ha afrontado. Miraremos la pregunta de por qué Namibia y por qué lo escogí como un ejemplo de democracia, o las conclusiones a las que podemos llegar en esta presentación y una bibliografía. Formación general. Su nombre oficial es República de Namibia, su ciudad capital es Windhoek, cuenta con una población de 2.6 millones de habitantes al 2023, una superficie de 824.292 kilómetros cuadrados, su idioma oficial es el inglés, aunque también se habla el afrikaans, el alemán o el khoisan. Su moneda es el dólar namibio. Su religión o la religión mayoritaria es cristiana, pero a su vez se tiene el animismo o otras religiones propias de las culturas étnicas del país. Su ubicación es en África Austral, limita con Angola, Zambia, Botsuana, Sudáfrica y el Océano Atlántico. Tiene un clima árido a semiárido, con una franja costera con temperaturas frescas y una meseta interior con temperaturas cálidas de alrededor de 40 grados. En su relieve cuenta con el desierto de Namib al oeste, una meseta central y las montañas Comas al este. La historia de Namibia. Namibia tiene una historia rica y compleja que se remonta a miles de años atrás. Antes de la colonización europea, el territorio que ahora conocemos como Namibia estaba habitado por diversas comunidades indígenas como los Nama, los Damara y los Bosquimanes. Estas comunidades tenían sus propias estructuras sociales, culturales y políticas, y vivían principalmente como cazadores y recolectores, también como pastores nómadas. En el siglo XIV después de Cristo se da la primera migración de pueblos bantúes que se asentarían en la región de manera permanente, y a su vez en el siglo XVII llega la migración de pueblos hereros quienes van a tener mucho más control del país. En el siglo XIX, Namibia fue colonizada por los alemanes, quienes la denominaron África del Sudoeste Alemana, en 1878 con la firma del Tratado de Berlín. Durante este periodo colonial se impusieron políticas discriminatorias y se expropiaron tierras a las comunidades indígenas. Esto llevó a numerosos conflictos, incluida la devastadora guerra, que tuvo más de genocidio que de guerra, entre los Herero y los alemanes entre 1904 y 1908. Resultó en la muerte de decenas de miles de personas y en la deportación de muchos más a campos de concentración. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el control y administración del territorio namibio queda en manos de la vecina Sudáfrica. ¿Qué pasa con este control sudafricano? Esta administración sudafricana se pactó como un control provisional mientras Namibia lograba su autodeterminación como nación. Durante este periodo, las políticas de segregación racial impuestas por el gobierno sudafricano, conocidas como apartheid, afectaron profundamente a la población indígena de Namibia, llegando al punto de desconocer totalmente la soberanía de Namibia y casi que anexando este territorio como sudafricano. Es en respuesta a eso que se empiezan a formar las Bantustán, que son territorios que acoplan comunidades tribales como consecuencia de estas políticas segregacionistas. La lucha por la independencia se intensificó en la década de 1960, liderada principalmente por la Organización del Pueblo del África del Sudoeste, SWAPO, que buscaba la autodeterminación y el fin del régimen colonial. Después de décadas de conflicto armado y presión internacional, Namibia logra finalmente su independencia el 21 de marzo de 1990. Es a partir de aquí que se busca una transición pacífica liderada por la SWAPO en busca de un proceso de transición a la democracia. Una vez se logra esta democracia, se da una constitución democrática con una adopción de constitución multipartidista y democrática. Momentos de democracia en Namibia. En 1989 se dan las primeras elecciones multirraciales. Esta sería la primera vez que se logra el sufragio universal en el territorio de Namibia. Namibia a su vez ha experimentado varios momentos significativos de democracia en su historia.
especialmente después de obtener su independencia en 1990. Desde entonces, el país ha celebrado elecciones democráticas regulares y ha establecido instituciones gubernamentales sólidas. La Constitución de Namibia, promulgada en 1990, como ya habíamos hablado, establece un sistema multipartidista y garantiza los derechos humanos y libertades fundamentales. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, elegido por votación popular para un mandato de 5 años o de un quinquenio. El Parlamento bicameral está compuesto por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional y es responsable de la elaboración de las leyes y la supervisión del buen funcionamiento del gobierno. El papel de los partidos políticos en la historia de Namibia. Principalmente su independencia, ya que abogaron por el autogobierno y representaron las aspiraciones del pueblo de Namibia, motivaron la participación democrática, ya que los partidos fomentaron dicha participación tras obtener su independencia y a su vez fomentaron la competencia electoral y la diversidad de representación política. Políticas de desarrollo. Los partidos políticos contribuyeron a la formulación de políticas para el desarrollo sostenible del país y promovieron agendas económicas y sociales para el progreso de Namibia. El desarrollo económico y político de Namibia principalmente se basa en dos factores, que sería la industria minera, que la minería de diamantes ha sido el fuerte más principal económico de Namibia, y también cuenta con un desarrollo urbano que lo podemos ver reflejado en la ciudad de Windhoek, que refleja este crecimiento económico y político del país. Además, Namibia ha sido elogiada por su estabilidad política y su compromiso con la democracia y ha sido considerada como uno de los países más democráticos de África. Pero bueno, no todo es color de rosa. ¿Qué retos, desafíos y momentos de crisis en la historia política ha tenido Namibia? Lo primero es una desigualdad socioeconómica, que eso impacta en su estabilidad política. Se ha visto un crecimiento de la corrupción y esto es un desafío para la integridad gubernamental. Se cuentan también con tensiones étnicas y regionales. Hay un impacto en la cohesión nacional al haber tantas y tantas etnias y representaciones culturales dentro de un mismo territorio. Y hay unos desafíos en la gestión de sus recursos naturales, como les comenté, la minería es una actividad económica bastante demandante en cuanto a lo medioambiental, entonces esto afecta al desarrollo sostenible del país. La desigualdad socioeconómica y la pobreza persisten también y han sido fuentes de malestar social y política en Namibia, especialmente entre las comunidades marginadas y empobrecidas. El 17% de la población de Namibia vive con solo $2 al día. Tienen un costo de vida bastante alto, ya que al ser un país tan desértico, todo tienen que importarlo. Sus comunidades y sus etnias raizales no se sienten totalmente reconocidas y también se ha visto que hay una discriminación y persecución a comunidades de la comunidad LGBTIQ+. También ha habido enfrentamientos entre los partidos políticos y la sociedad civil sobre cuestiones como la distribución de la tierra y los derechos de las minorías étnicas. Además, las elecciones han sido ocasionalmente objeto de controversia con acusaciones de fraude electoral y manipulación por parte de los partidos políticos rivales. Y ya habiendo visto todo esto, nos surge la pregunta, ¿por qué Namibia? Bueno, pues hay logros y avances en la democracia de Namibia, como su independencia, que fue una independencia técnicamente reciente, en 1990. Adoptan una constitución democrática al momento de su independencia, tienen una participación política bastante buena, que esto ha ido aumentando con el pasar de los años y con el crecer de su democracia, y se ha visto que hay un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al gobierno. Sin embargo, considero yo que lo más importante serían estos 4 ítems, que el primero sería cohesión nacional, todo remando hacia el mismo lado. Si bien se ha dicho que las minorías y las culturas raizales se sienten poco representadas, la sociedad civil y los partidos políticos todos trabajan de la mano en la estabilidad de la democracia. O sea, se nota que en el país todos quieren seguir la democracia. Es una democracia emergente, es muy reciente esta democracia de la década de los 90, llevan alrededor de 30 años en democracia y se ve cómo el modelo democrático funciona y cómo ha sido una respuesta a esta sociedad que fue tan marginada durante tantos siglos y que ahorita al verse ya sin que se sienten partícipes de su propio país,
abogan por su propia democracia. Un respeto por los derechos humanos, pues se busca la implementación y ratificación del cumplimiento de los derechos humanos, así como la igualdad en la región. Nuevamente, al ser un país tan joven, pues tienen que empezar a adoptar todos estos convenios, compromisos y cumplimientos de, de los derechos humanos, y esto se ve ya que actualmente la agenda política, el mandato que hay, es dejar de perseguir a cualquier persona independientemente de su credo, su condición social, su inclinación sexual o su raza. Se busca que se respeten los derechos humanos para todo ciudadano de Namibia. Y por último, porque es un ejemplo para la región. Es una de las mejores democracias que se ven ahorita en África. Es ahorita un ejemplo de muy buena democracia en la región. Conclusiones y reflexiones sobre la historia política de Namibia. Pues, ¿qué conclusiones puede haber? Unidad y diversidad. Namibia ha enfrentado desafíos políticos con unidad y diversidad cultural. En un desarrollo económico, pues el progreso político ha impactado positivamente en su propio desarrollo económico, entonces van de la mano. Una reconciliación nacional, porque la historia política refleja que hay esfuerzos significativos en la reconciliación nacional de todas sus partes. Un diálogo y cooperación. El diálogo y la cooperación han sido fundamentales para superar desafíos políticos de Namibia. Muchísimas gracias por su tiempo.